¿Conoces bien cada cuánto tiempo salen plazas para opositar a Policía Nacional? ¿Y te han contado alguna vez cuál es la previsión de plazos a tener en cuenta cuando estás opositando? Si no es así, o te viene bien recibir muchísima más información, quédate porque en este vídeo te voy a contar todo lo que debes tener en cuenta. Muy buenas, compi, ¿qué tal? Soy Cristina y estoy encantada de poder compartir contigo este vídeo. Antes de empezar, muy rápido, no me voy a enrollar, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todo el contenido que subimos y que estoy segura de que te va a ayudar muchísimo en la preparación de tu oposición. Y ahora sí, sin más dilación, vamos allá. Lo primerísimo que debes saber sí o sí es que la oposición de Policía Nacional sale todos los años. Es decir, cada año vas a tener la posibilidad de acceder al Cuerpo Nacional de Policía, porque todos los años se convoca una nueva oposición. Esto, aunque te parezca mentira, es una ventaja brutal respecto a otras oposiciones, porque significa que cada año vas a tener la posibilidad de pillar tu plaza. Piensa que mientras otros opositores están 3 años para presentarse una sola vez a la oposición, tú durante esos 3 años te podrás haber presentado 3 veces. Aunque espero y deseo, ojalá sea así, que no necesites esas 3 oportunidades, sino que a la primera o como mucho a la segunda puedas lograr tu plaza. En Ninja ayudamos a muchísimos opositores a conseguirlo y no serías el primero o la primera en pillar plaza en menos de un año en su primera convocatoria. Te animo a que confíes en Ninja para esta prueba de fuego porque nuestra plataforma de test y todo el contenido que tenemos preparado para ti te va a ayudar muchísimo a ir al 100% a por ese objetivo. Antes de contarte qué es lo que ha ocurrido en los últimos años dentro de esta oposición, quiero que tengas muy claro cuál es el proceso selectivo que vas a seguir. Lo primero que ocurre en esta oposición es la publicación de la oferta de empleo. Esto significa que el Estado da a conocer cuántas plazas de Policía Nacional se van a ofertar en la siguiente convocatoria. Una vez que conocemos esa oferta pública de empleo con el número de plazas que se van a ofertar, es momento ya de publicar la convocatoria, a lo que nosotros vamos a llamar las bases de la oposición. Será tu Biblia, deberás conocerlas al dedillo para comprender muy bien cómo es el proceso selectivo y si hay algún cambio respecto a los años anteriores. Esta publicación de la convocatoria marca el inicio del periodo de instancias, es decir, en cuanto se publica esa convocatoria, esas bases de la oposición, deberás presentar ya tu instancia como opositor y dejando entrever que vas al 100% a por tu plaza. No te preocupes cuando llegue el momento de realizar esta instancia porque en Ninja te ayudamos a hacerlo todo bien para que no haya ningún fallo ni ningún imprevisto. Perfecto, conocida la oferta de empleo público y publicada ahora sí la convocatoria, al cabo de unas semanas o de unos meses dará comienzo el proceso selectivo. Actualmente hay 3 fases bien diferenciadas en la forma en la que vas a realizar la oposición. La primera fase, las pruebas físicas. En un día, en una sola mañana, realizarás todas las pruebas físicas de las que se te va a medir para ver si pasas ese primer acto y puedes continuar en el proceso. Una vez que tengas ese primer acto, podrás seguir en esta carrera. Lo siguiente a lo que te enfrentarás será el día de las pruebas escritas. Te adelanto que esto será probablemente un sábado o un domingo durante muchas horas en las que realizarás todas las pruebas escritas de la oposición. Esto supone test de conocimientos, test psicotécnicos, prueba de idioma, voluntario por el momento, biodata y test de personalidad. Hasta 5 pruebas, incluso más en alguna ocasión, porque los test psicotécnicos pueden ser 2 o incluso 3, que vas a realizar en una sola mañana. Sí, es exigente ese llamamiento y ese día es bastante fatigante, pero en Ninja te ayudamos a afrontarlo con las máximas garantías para que puedas superar cada una de esas pruebas escritas. Ojo aquí, te cuento, aunque realices todas las pruebas escritas en un único día, las fases de la oposición, según las bases, dicen que solamente en ese momento se te corregirá el test de conocimientos. El resto de pruebas pasarán a fases posteriores. La única diferencia es que ya las tendrás hechas, pero es súper importante que llegues bien preparado a ese día con todas las pruebas hechas. No vale de nada que lleves muy estudiado y muy bien preparado el test de conocimientos y que dejes de lado los psicotécnicos, porque si te salen mal ese día los ejercicios psicotécnicos,
al final te vas a arrepentir, créeme. Perfecto, superadas esas pruebas escritas y corregido ese test de conocimientos que te dará el segundo acto del proceso, será momento de pasar a la entrevista y al reconocimiento médico. En un único día te harán las dos cosas, tanto la entrevista como ese reconocimiento médico. Y ya está, solamente en esos 3 días te habrás enfrentado a todas las pruebas que se te van a evaluar. Bueno, Chris, joder, no son solo 3 días, es muy difícil. Sí, es muy jodido. Eso ha sonado un poco idílico. Vale, déjame darte un poco más de contexto que te va a ayudar a entender el proceso selectivo de la oposición y por qué actualmente hemos llegado a este punto. No sé si recordarás, allá por el 2020, parece lejano, pero fue antes de ayer, ocurrió en España un hecho, pues bueno, bastante molesto, ¿no? Esto del COVID, no sé si te sonará. Bien, ¿por qué te cuento esto? Porque en ese momento se produjeron cambios importantes, relevantes dentro de la oposición de Policía Nacional. La oposición de ese año se atrasó bastante, muchísimo, podríamos decir, y esto provocó una serie de cambios, como por ejemplo que se realizasen todas las pruebas escritas el mismo día. Sí, antiguamente no las hacían todas el mismo día. Antiguamente en la oposición había más de 3 días en los que acudir a un centro a realizar exámenes y pruebas. Esto tiene su parte negativa y su parte positiva. Como parte negativa, pues lo que te he comentado antes, deberás preparar los ejercicios psicotécnicos muy bien, aunque no se te corrijan hasta que pases otras fases. La parte negativa, en un único día te vas a quitar todas las pruebas escritas y si llegas bien preparado, créeme que lo vas a agradecer. Pero espera, me voy a la era pre-COVID. En la última convocatoria, antes de esto del COVID, que ya ves que alboroteó un poco todo, el examen escrito, es decir, el examen de conocimientos de la oposición, fue el día 1 de diciembre. Sí, antes de que finalizase el año ya quedaba hecho el examen de conocimientos. Esto no ha vuelto a pasar, ya te hago un poco de spoiler. El examen de conocimientos se ha ido siempre a primeros durante el primer trimestre o primer semestre del siguiente año en relación a la convocatoria. Pero tranquilo, que ahora lo vas a entender todo mucho mejor. Te invito a que cojas papel y boli y te apuntes todas las fechas que vamos a ver a continuación. Tomaremos como referencia las dos últimas convocatorias, promoción 38 y promoción 39. Vamos allá, promoción 38, nos movemos entre los años 2021 y 2022. La oferta pública de empleo ese año se produjo el día 25 de mayo del 2021. Hubo que esperar bastantes meses para conocer las reglas del juego, para que publicasen la convocatoria, las bases de la oposición. En concreto, tuvo lugar el 6 de septiembre del 2021. Un día más tarde se abrió el periodo de instancias, que fue desde el 7 de septiembre hasta el 27 de septiembre. El 8 de octubre de ese mismo año, 2021, se conoció la lista definitiva de admitidos y excluidos. En ese momento ya sabías si entrabas dentro de todas las personas que se presentan y que van a luchar por una de las plazas. Se entró entonces, ahora sí, en la fase de ya empezar a realizar las pruebas. Si recuerdas, como te he contado antes, el primer día que tienes pruebas, que vas a empezar a enfrentarte a la oposición como tal, es el día que vas a realizar las pruebas físicas. Bien, pues ese año las pruebas físicas se realizaron entre el 9 de noviembre y el 11 de diciembre. ¿Por qué tantos días? Te preguntarás. Bueno, porque las pruebas físicas se descentralizan. Esto quiere decir que se hacen en diferentes ciudades en todo el territorio español. Por tanto, en función de tu apellido y del orden en el que vayas a realizar las pruebas, se te llama un día u otro. No ocurre lo mismo con las pruebas escritas, que todo el mundo las realiza el mismo día, porque obviamente solo hay un examen y todo el mundo tiene que enfrentarse al mismo examen. Por tanto, todo el mundo tiene que hacer el examen el mismo día y a la misma hora. En este caso, se realizó el 5 de febrero del 2022. Es decir, antes de que acabase el año, quedaron ya hechas las pruebas físicas y en el año siguiente se realizaban las otras dos fases, las pruebas escritas y la entrevista de reconocimiento médico. Las pruebas escritas, como te he comentado, el 5 de febrero del 2022. Días más tarde se publicó la calificación del examen teórico, en concreto el 22 de febrero del 2022. Y en este momento, en este punto, ya se sabía a los opositores que pasaban a la entrevista, a la tercera y última fase. Para las entrevistas y el reconocimiento médico ocurre igual que en las pruebas físicas, que se necesitan varios días para poder hacer todas las entrevistas a todos los opositores que han llegado a esa fase. No se hacen en un único día, porque es inviable, sino que se da un margen de unas semanas. En concreto,
concreto, las entrevistas y reconocimientos médicos se realizaron entre el 8 de marzo del 2022 y el 1 de abril de ese mismo año. Y se llegó entonces al final de esos 3 días de realización de pruebas. Solo quedaba a conocer la publicación de los aptos definitivos, qué opositores habían pillado plaza. Y esto se supo el 6 de junio del 2022. Enhorabuena, por cierto, a todos los que pillaron plaza en esa promoción 38. Para que puedas hacerte una mejor idea de cómo funciona esto de las fechas, te voy a contar también tal cual las fechas de la promoción 39, que se celebró entre el año 2022 y el año 2023. La oferta de empleo público, no sé si casualidad, se produjo un día antes que el año anterior, en este caso el 24 de mayo del 2022. Ya ves que mayo era protagonista en estas dos convocatorias que te estoy contando, aunque en 2023 esto ya se ha roto y en mayo no se ha publicado oferta pública de empleo. ¡Ey! Espera, la Cristina del futuro viene a contarte que la oferta pública de empleo en el año 2023 se ha publicado el día 12 de julio. Después de la oferta pública de empleo, ¿qué venía? Eso es, las reglas del juego, la publicación de la convocatoria. En este caso se produjo, hubo que esperar también bastantes meses, se produjo el 18 de noviembre de ese mismo año, del 2022. Apenas iba a quedar tiempo dentro de ese año para empezar a celebrar las diferentes fases. El plazo de instancias se habilitó desde el 21 de noviembre hasta el 23 de diciembre. Ya ves que una vez que se publica la convocatoria siempre hay que contar con unas semanas posteriores de plazo de instancias. Las listas definitivas de admitidos y excluidos se publicaron durante el mes de enero ya del siguiente año, del 2023. Fíjate que aquí las pruebas físicas ya no se celebraban a final de año, sino que pasaron al año siguiente. En concreto, el periodo de realización de pruebas físicas fue del 13 de febrero del 2023 hasta el 3 de marzo de ese mismo año. El día de la celebración de las pruebas escritas, esa segunda fase de todo lo que te estoy comentando, tuvo que esperar hasta el 23 de abril del 2023. En la promoción 38 se celebró en febrero y en la promoción 39 se celebró en abril. Aún se estaba retrasando más la oposición. Días más tarde, en concreto el 9 de mayo del 2023, se conocieron los resultados de esas personas que habían superado el segundo apto, el del examen de conocimientos. Las entrevistas pasaron a realizarse y el reconocimiento médico, ya sabes, se celebra el mismo día, pasaron a realizarse entre los meses de mayo y junio. Y aquí llegamos al momento en el que no te puedo dar más fechas porque a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, aún no se conocen los aptos definitivos de la oposición. Pero ya te adelanto, ojalá no me equivoque, que se conocerán a lo largo del mes de julio de 2023. En la anterior promoción se supieron el 6 de junio. En este caso se va a atrasar probablemente más de un mes. Bien, Cristina, conclusiones de todo esto. Tengo un lío de fechas ahora mismo en mi cabeza muy grande. Te recomiendo que si no has pillado alguna fecha, vuelvas a acertarse en el vídeo y te las apuntes porque de verdad es súper útil tener una referencia de lo que ha pasado en las últimas convocatorias. Así cuando empiecen a surgir rumores y cosillas raras, tú dirás, no, escucha, que yo tengo aquí apuntado lo que ha pasado en los últimos años y más o menos es de lo que me puedo fiar. Cuidado, ojo, atención, por favor, esto no significa que se vaya a repetir lo que ha ocurrido en los últimos años. Cada convocatoria puede ser una nueva aventura. Mis consejos, que antes de cerrar el vídeo quiero compartir contigo algo que realmente te sea muy útil en la preparación de la oposición. Primer consejo, fuera rumores, por favor, olvida todo lo que se dice por redes sociales, en los grupos de tu academia, por la calle, en cualquier parte que no sea información oficial. No te fíes ni de academias que no se basan en fuentes oficiales, ni de compañeros opositores o gente que ya ha aprobado la oposición. No te fíes absolutamente de nadie, fíate únicamente de la información oficial. Porque al final, si estás pendiente de lo que se habla por allí, lo que se habla por allá, te va a sacar de tu estudio, de tu entrenamiento, de tu planificación y créeme que te va a perjudicar en el proceso. Es complicado, es difícil hacer oídos sordos, pero por favor, si quieres coger este consejo, obvia absolutamente cualquier rumor. Y segundo consejo, muy importante, probablemente más que el primero. Ponte ahora mismo, o cuando acabes de ver el vídeo, o mañana, o dentro de una semana como mucho, ponte una fecha ficticia, tanto de pruebas físicas, como de pruebas escritas, como de entrevista y reconocimiento médico. Una fecha ficticia porque no vas a saber
cuándo van a realizarse cada una de esas fases. Pero necesitas una meta, necesitas en tu planificación de estudio tener un objetivo. Por tanto, con la referencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, más lo que vaya ocurriendo en estas nuevas convocatorias, fíjate fechas claras y haz tus planificaciones, las de entrenamientos. Sírvete de un profesional, te lo aconsejo, y las de estudio, acompáñate también, por ejemplo, de tu academia. En Ninja te ayudamos a hacer esas planificaciones para fijarte una meta y a partir de ahí, hacia atrás, hacerte tu sistema de vueltas, de capas o el estudio que vayas a llevar. Y como resumen general a todo este vídeo, que tengas en cuenta o que sepas únicamente, que te suene que antes del COVID la oposición seguía unas fechas, un ritmo y una organización en la realización de las fases, y después del COVID, lamentablemente, porque bueno, no fue una situación cómoda, sobre todo a los opositores a los que les pilló en medio, a partir de entonces cambió mucho la oposición de Policía Nacional. ¿Qué va a ocurrir en las próximas convocatorias? Te preguntarás. Bueno, pues realmente, y te soy súper sincera, no se sabe, no tenemos ni idea, ni nadie sabe qué va a ocurrir en las próximas convocatorias. Por tanto, mi consejo es que tomes como referencia las últimas promociones, porque lo más normal es que se asemeje bastante a lo que lleva ocurriendo en los últimos años. Pero no quiere esto decir que no puedan volver a ritmos antiguos o que no puedan cambiar en cada convocatoria alguna cosita en cuanto a las fases o a la realización de cada una de las pruebas. Nada más, compi, espero que este vídeo te haya servido, te haya ayudado y que te dé la motivación que necesitas para afrontar los próximos meses de la mejor manera. No va a ser un camino fácil, lo sé, pero en Ninja te ayudamos a superarlo de la mejor forma posible y, sobre todo, lo más importante, a conseguir el objetivo cuanto antes. Así que si crees que te podemos echar un cable de alguna manera, te animo a que nos sigas tanto por aquí por YouTube como dentro de la academia, que formes parte de esta aventura, porque créeme que tenemos muchísimo que aportarte. Una plataforma de test que es una absoluta brutalidad, de verdad. Vas a poder entrenar y hacer muchísimas preguntas, ver todo el contenido, ver las clases, tener un buen temario, y esto te va a permitir centrarte en lo que tienes que centrarte como opositor, que es en esa planificación y en cumplir todos los objetivos, tanto los que te marcas a corto plazo como los que te pones a medio y largo plazo. Así que por ahí nos vemos dentro de Ninja. Un abrazo y que vaya muy bien. ¡Chao!